Qué inmensa alegría encontrarnos nuevamente. Ahora para estudiar la lección número 7. Bienvenidos todos ustedes a Lecciones de Esperanza. Para mí, su servidor Gabriel Moreno, siempre alegría y gratitud a Dios de estar junto a ustedes creciendo de la mano de Jesús. Lección número 7 titulada Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Es muy interesante ver que ante un peligro inminente, Israel, en su proceso de conquista de la tierra prometida, en varias ocasiones siempre buscó tiempo para consagrarse al Señor. Josué tomó una decisión que para muchos pudo parecer tal vez no tan inteligente, pues era circuncidar a los israelitas en pleno proceso de conquista del territorio y estaban en ese momento en territorio enemigo. También Josué celebró la Pascua ante un peligro de guerra inminente. Asimismo, construyó un altar y adoró al Señor junto al pueblo mientras la conquista estaba en pleno apogeo, en pleno clímax. Y también erigió un tabernáculo para el Señor cuando 7 tribus de Israel aún todavía no habían recibido su herencia. En el mundo en el que vivimos, en medio de tantas actividades y agendas cargadas y ajetreadas, tendemos a enfocarnos en lo urgente y muy a menudo descuidamos tiempo de calidad para lo que es realmente importante. ¿Y qué es eso importante? Es buscar diariamente la guía y la compañía de Dios. Agradecerlo por lo que Él ha hecho y diariamente también continúa haciendo por nosotros. Muy a menudo pasamos por alto nuestros momentos de comunión con Dios, que deberían ser en la mañana y en la noche, con vidas cada vez más motivadas por la comodidad y orientadas a los logros, pero mis apreciados, nunca debemos olvidar que los momentos que dedicamos a Dios y a nuestros seres queridos constituyen la mejor manera de aprovechar nuestro tiempo. El pacto en primer lugar. Luego de la exploración de la tierra, el positivo informe de los espías y el milagroso cruce del Jordán, lo más lógico era esperar en ese momento un enfrentamiento inmediato con el enemigo. Sin embargo, había algo más importante que la conquista militar: el pacto de Dios con Israel. Israel estaba a las puertas de la mayor campaña militar de su historia, y lo habitual en estos casos sería que todo el campamento estuviese ocupado con los preparativos militares y el pueblo sí se estaba preparando, pero no como otros lo harían. En lugar de alistar los caballos, afilar las espadas, se dedicaron a un ritual que dejó vulnerable a la mayor parte de la fuerza de combate durante casi 3 días. La primera ceremonia religiosa a la que Josué dedicó tiempo en medio de la conquista fue a la circuncisión de esa segunda generación. La circuncisión estaba muy estrechamente ligada con el pacto, su compromiso con Dios. Les recordaba su identidad. Era un recordatorio externo del cumplimiento de las promesas de Dios. Incluso los no israelitas podían someterse a la circuncisión si tenían su deseo de ser parte de la descendencia de Abraham. También les recordaba que Dios los había liberado de Egipto y les ayudaba a tener claro que la batalla pertenecía al Señor. Él era quien concedía la victoria y el éxito. Antes de que la nueva generación pudiera tomar posesión de la tierra, necesitaba ser plenamente consciente de su relación especial con el dueño de la tierra. La renovación de la señal de la alianza se produjo como respuesta al acto misericordioso y milagroso de Dios de llevar a Israel sano y salvo a la tan anhelada tierra prometida. Nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor. Nunca debería ser una acción con la que se busque obtener algún beneficio. Jesús dejó claro esto cuando nos dijo a nosotros en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. La Pascua, hablábamos esta semana. La segunda importante actividad realizada por Josué antes de la conquista fue la celebración de la Pascua. Esta recordaba la noche antes de ser liberado Israel de Egipto, cuando el ángel del Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto. En esta ocasión se celebró la Pascua. Luego cruzaron el Mar Rojo y luego de esto vino la peregrinación por el desierto. Ahora esta nueva generación venía del desierto, cruzan el Jordán y luego se celebra la Pascua. En ambos momentos
Luego de esta celebración se marcó un nuevo comienzo para la historia de Israel. La Pascua no solo recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud de Egipto, sino también señalaba a Cristo como Cordero de Dios que vendría a morir para darnos libertad del pecado. Por eso Juan capítulo 1 versículo 29 lo describe de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cristo fue quien nos rescató de la esclavitud del pecado. En la cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio supremo, Jesús transformó la Pascua en un recordatorio permanente de su muerte expiatoria. Cuando leemos 1 Corintios 11, 23 al 26 se nos dice: «Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Nunca olvidemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dios hoy tiene el plan maravilloso de que tú seas libre y salvo. Altares de renovación fue otro tema importante que trabajamos esta semana. Junto al aspecto expiatorio de los sacrificios, los altares también desempeñaban un papel muy importante en la experiencia espiritual religiosa del pueblo de Israel en el pasado. Podían ser actos de adoración, marcas de un nuevo comienzo, lugares de peregrinación muy especiales, acción de gracias, monumentos conmemorativos de los actos poderosos de Dios. En este proceso de conquista, Josué construyó un altar. Esto quedó registrado en Josué 8, 30 y 31, donde se nos dice: «Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, le había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz». A pesar de lo apremiante de la guerra y de la conquista, hay algo aún más vital y más importante: la lealtad a los requerimientos de la ley de Dios. La conquista era solo un paso en el cumplimiento del plan de Dios para Israel y la restauración también de toda la humanidad. La fidelidad a los preceptos de la Torá en ese momento constituyen la cuestión última del destino de nosotros como seres humanos. Esas piedras que probablemente contenían los 10 mandamientos se venían a constituir como un monumento para recordar de manera constante a los israelitas los privilegios y deberes implícitos en este pacto. Escrito entre rocas. Ebal es un monte que solo es mencionado en los libros de Deuteronomio y en el libro de Josué. Junto con el monte Gerizim, era el lugar donde debían pronunciarse las bendiciones y las maldiciones propias del pacto de Dios con su pueblo. Allí los israelitas debían situarse a ambos lados del arca, en presencia de los sacerdotes. Un grupo se situó frente al monte Ebal y el otro frente al monte Gerizim, como representación simbólica de las dos formas en las que podían relacionarse las personas o el pueblo de Israel con el pacto. Los sacrificios que se llevaban a este lugar señalaban a Jesús, quien puso sobre sí todas las consecuencias resultantes de la deslealtad del pacto. Para quienes creyeran en Él, pudieran entonces llegar a disfrutar de las bendiciones de su expiación. La mayoría de los seres humanos tendemos a olvidar. Con días llenos de actividades apremiantes, nos llenamos de información y actividades que son tantas que hacen que nuestra mente olvide no solo algunas, sino que olvidamos o pasamos por alto las más importantes, lamentablemente. Olvidamos cosas que no se repiten con la misma frecuencia o intensidad. Cada vez que tenemos el lindo privilegio de celebrar la Santa Cena o Cena del Señor, tenemos una ocasión especial para volver a dedicarnos al Señor y renovar nuestro compromiso con Él. Sería muy importante percibir estas oportunidades no solo como una ocasión para consagrarnos nuevamente a nivel individual, sino también una oportunidad de renovación corporativa de nuestra lealtad a Dios. En una sociedad cada vez más centrada en lo individual, debemos redescubrir el poder de pertenecer a una comunidad con una identidad especial dada por Dios, que comparte la misma cosmovisión o interpretación de la realidad, los mismos valores y creencias y la misma misión. También hablamos esta semana de un tema que decía anhelando su presencia. Josué capítulo 18, versículo 1 nos dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí un tabernáculo de reunión después de que la tierra fue sometida. En medio del proceso de repartición de la tierra, el pueblo está en Silo y se hace una asamblea con toda la congregación de Israel.
y allí se levanta el santuario, la morada de Dios, que representaba el cumplimiento de la promesa del Señor de vivir en medio de su pueblo. Revelaba el tema central del libro de Josué, la presencia de Dios en medio de Israel y cómo esto fue lo que hizo posible la posesión y la conquista de la tierra. Y también según el plan de Dios, su presencia debía ser una continua fuente de bendición, no solo para Israel, sino para todo el mundo por medio de Israel. El culto a Dios ocupa un lugar central y preeminente, incluso por encima de la conquista y la adjudicación de la tierra. El santuario y más tarde el templo debería haber ayudado siempre al pueblo a percibir la presencia de Dios entre ellos y a recordar su obligación de mantenerse fieles a este pacto. Nunca olvides que Dios quiere que experimentes su bendita presencia siempre en tu vida. En resumen, podemos decir que tener presente nuestra comunión y pacto con Dios debería ser algo primordial que impacte toda nuestra vida. Nunca olvidemos que los hechos amorosos, poderosos y portentosos del Señor en nuestras vidas, esto nos va a permitir honrarlo como debería y son fuente de esperanza al recordar su actuación en nuestro beneficio. Buscar la presencia de Dios en nuestra vida debería ser la prioridad diaria para todos nosotros. Oremos. Buen Dios, gracias porque en medio de tantas cosas hoy nos hablas. Permítenos centrarnos y darle tiempo a lo verdaderamente importante que es tu presencia con nosotros, tu dirección en nuestra vida. Que nada haga que olvidemos todo lo que haces por nosotros y eso nos lleve en respuesta a ser fieles a ti. Pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en cada área de tu vida y te esperamos en el próximo capítulo de Lecciones de Esperanza.